7 de la mañana con 1 minuto, amigos, muy buenos días. Martes 28 de noviembre, estamos listos para iniciar la emisión matinal de Noticias 7. Síganos a través del telégrafo.com.es, en ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y nos sigan también a través de nuestras redes sociales. Compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Meche? Muy buenos días, Lauta. Buenos días y a nuestros amigos quienes nos sintonizan como siempre a esta hora de la mañana. Tenemos muchísima información. El día de ayer hubo un día movidito, sobre todo en el tema político. Hubo varias cosas en la Asamblea Nacional, pero digamos que este anuncio más importante en la noche se dio por el presidente Daniel Noboa. Se presentó las cifras de cómo reciben el país en materia económica y además a las 23 horas del día de ayer se ha entregado la ley económica urgente a la Asamblea Nacional. Vamos a detallarles qué es lo que contiene y también cuál es el proceso que debe seguir dentro del legislativo, Lauta. Muy buenos días, André, Meche, amigos televidentes. En otros temas, desde hoy comienza el Metro de Quito a funcionar de forma parcial. Son unas pruebas de 2 días para aquellos usuarios que ya tengan su cuenta de la ciudad. Les vamos a contar cómo es este proceso, de qué se trata y cuándo comienza formalmente a funcionar y operar el Metro de Quito. 7:02, vamos de inmediato con la información. Nuevamente, bienvenidos. El gobierno transparentó las cifras económicas del país en las que se evidenció que hay riesgos a corto plazo. Ante esto, el presidente Daniel Noboa anunció la primera medida para así superar la crisis. Veamos. Realmente tenemos la peor historia de la caja fiscal, con apenas 184 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro y atrasos por 2.872 millones de dólares. Así empezó la primera cadena nacional del gobierno para anunciar la primera acción a ejecutar cuanto antes. Los motivos, según anticipaba el ministro de Economía Juan Carlos Vega, es que la proyección financiera para el cierre de este año no es favorable. Superará los 5.000 millones de dólares, es decir, el 5% del PIB del Ecuador. Entre deuda externa e interna se suma un aproximado de 63.000 millones de dólares. Por ello, el presidente Noboa anunció que nuestra primera acción económica para sacar al Ecuador de la crisis será la Ley Económica Urgente para la Generación de Empleo. De lo contrario, el Ecuador enfrentaría en 2024 las siguientes complicaciones: el fin de la contribución patrimonial, la disminución adicional del ISD, la reversión en año completo de la reforma tributaria, y esto frente a necesidades emergentes como el fenómeno del Niño, la crisis energética que ya estamos viviendo y crecientes costos para combatir la inseguridad. Porque en la actualidad, atraer inversiones es algo que se dificulta gracias a los 2.000 puntos de riesgo país al que se acerca el Ecuador. Todavía no hay mayores detalles sobre el proyecto de ley a enviar a la Asamblea Nacional. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bien, y como lo habíamos anunciado, ayer aproximadamente a las 23 horas, el primer proyecto económico urgente del gobierno llegó ya a la Asamblea Nacional y se denomina Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. El oficio, ahí lo estamos viendo en pantalla, con el que llegó al Legislativo, tiene con fecha 27 de noviembre y de acuerdo con la Constitución, la Asamblea tiene 30 días para gestionar un proyecto de ley que llega con carácter de económico urgente desde el Ejecutivo. Ayer el presidente Daniel Noboa entonces lo que había dicho es que el Ecuador se encuentra en este momento en un estado crítico por su situación económica. Así es, como ya pudimos escuchar en el reportaje, en esta exposición de motivos sobre el proyecto de ley, el Ejecutivo señala que en los últimos años Ecuador ha desarrollado un complejo sistema tributario generado por una limitante legislación que conlleva la ineficiencia de la administración en la recaudación, ahondando en el gasto público y en la evasión de impuestos, es lo que dice el gobierno, y por eso se plantean reformas a varios artículos, a varios códigos y a varias leyes, por ejemplo, a la eliminación del agente de retención como intermediario de cobro entre la administración tributaria y el gran contribuyente obligado al pago del impuesto a la renta, pasando también por una recaudación directa.
Para la inversión privada se plantea el acceso a financiamiento adecuado, préstamos más fáciles para emprendedores y también empleo juvenil. Con esto, el Consejo de la Administración Legislativa tendrá que calificar el proyecto y redireccionarlo a una de las mesas legislativas que tiene que ver con la rama económica. Después de que la trate la comisión respectiva, pasará al Pleno de la Asamblea para su tratamiento. Es interesante que se haya enviado el día de ayer, 27 de noviembre, porque recordemos que cuando se trata de reformas tributarias, de reformas en el marco, en los temas financieros, se debe aprobar cerrando el año fiscal, es decir, que esta ley debería ser aprobada solo hasta el 27 de diciembre para que los cambios, las reformas entren en vigencia para el 2024. Si es que se aprobase en el 2024, esas reformas entrarían en vigencia en el 2025 y evidentemente no debería ser la aspiración del gobierno nacional en este preciso momento. Como ya lo hemos dicho, la Asamblea en este momento entonces tiene 30 días por tratarse de ser una ley económica urgente y debería llegar incluso muy bien redactada, muy bien conformada, para que desde el Ejecutivo no haya un veto presidencial a esta reforma de ley para los tributos. Y las comisiones de la Asamblea en temas económicos están liderados o presididos por asambleístas de ADN, que es el movimiento de Daniel Noboa. Otros puntos importantes a topar: se hacen reformas a la ley de extinción de dominio, que recordemos generó mucha polémica cuando fue emitida hace ya 3 años, y también se está creando un régimen para la atracción de inversiones a través de asociaciones público-privadas. Es otro de los puntos. Evidentemente es un documento muy largo, son 96 páginas en total, con una serie de decretos y también de reformas en diferentes libros, si se lo puede llamar de esa manera, que lo vamos a ir profundizando en el transcurso del día para que usted lo pueda conocer y también conocer la opinión del gobierno. Esta, por cierto, es la primera acción del ministro ya posesionado de Economía y Finanzas. Bueno, y en otros temas, el gabinete ejecutivo del presidente Daniel Noboa continúa en conformación. La nómina de ministros está completa y falta que en los días siguientes se anuncie a los titulares de las secretarías de Estado pendientes. Vamos a ver. Juan Carlos Vega estuvo en la foto oficial de los ministros y secretarios del presidente Noboa. Incluso rindió declaraciones sobre los puntos que abordará, aunque era el único que todavía no se oficializaba mediante decreto ejecutivo. Que la CAF apoye los proyectos del gobierno del presidente Noboa, generación de empleo, en crecimiento económico, en activación económica. Hasta que este lunes lo nombraron ministro de Economía y Finanzas, y con ello se completa la lista de 19 ministros y ministras del gabinete ejecutivo. Los otros 2 que se anunciaron el fin de semana fueron Ariana Tanca Maquiavelo en el Ministerio de la Mujer y César Martín Moreno en el de Telecomunicaciones. Quien no es ministro, pero ya fue anunciado y está a la espera de que se firme el decreto ejecutivo, es el coronel Alberto Molina para ocupar la gobernación del Guayas. Este lunes ya se reunió con el gobernador saliente Francesco Tabacchi. Y yo no soy ningún improvisado. Yo he servido a mi patria en 35 años, en la paz y en la guerra. De manera que este es un reto fundamental para mi persona. Sabemos los problemas, ¿no? Conocemos los problemas. En cuanto a secretarías de Estado, aún falta conocer quién será el titular de la CENESID, Pueblos y Nacionalidades, Seguridad Pública del Estado, Gestión de Riesgos, Política Anticorrupción, Inversiones Público-Privadas y la del Ecuador crece sin desnutrición infantil. Mientras que respecto a embajadas, José de la Gasca es el único ya oficializado como embajador del Ecuador ante la ONU con sede en Nueva York. Su papel será, entre otras funciones, representar al país en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y en el complejo del Ministerio de Defensa se realizó la ceremonia donde el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, y los comandantes terrestres, naval y aérea le dieron la bienvenida a Giancarlo Lofredo como ministro de Defensa. Durante su intervención, Proaño mencionó que los 40.000 soldados, hombres y mujeres, trabajan por la seguridad de los 17 millones de ecuatorianos. De su parte, el nuevo ministro agradeció a las Fuerzas Armadas y se juntó a la lucha para la seguridad de los ciudadanos. Hasta el momento no se sabe si habrán cambios en la cúpula. Justamente eso tendrá que definirlo Lofredo, el ministro Lofredo, que es quien tiene la competencia para determinarlo, y también está previsto que tenga reuniones con la ministra del Interior, que es Mónica Palencia, por el tema de la coordinación de la seguridad entre Fuerzas Armadas y Policía. Recordemos que estamos todavía con un estado o declaratoria
de excepción por el tema del terrorismo y por ello pueden trabajar juntos y hacer una serie de operativos en conjunto, lo mismo en las cárceles. Otra de las tareas que tendrá el nuevo ministro y que ya se le ha consultado sobre el tema es el equipamiento de las Fuerzas Armadas, cómo se va a abordar esto, si se necesita o no importar nuevos recursos militares y también, bueno, estar muy pendientes con el tema carcelario, que es otra de las situaciones que estamos enfrentando a raíz de esta crisis de seguridad. Hoy la Asamblea Nacional posesionará al nuevo Contralor General del Estado, Mauricio Torres. Esto pese a que la Comisión de Transparencia del Parlamento no pudo sesionar para así conocer una denuncia sobre supuestas irregularidades en el concurso que permitió su designación. Patricio Chávez, presidente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea de las filas del correísmo, no pudo instalar la primera sesión de esta mesa legislativa para conocer una denuncia ciudadana sobre presuntas irregularidades en el concurso público que organizó el Consejo de Participación Ciudadana para designar al Contralor del Estado. Hubo discrepancias respecto a la forma en cómo debía desarrollarse la sesión, primero, sin la aprobación del orden del día y sin un plan de trabajo de la comisión. Para hacer un cambio del día se necesitaría presentarlo 24 horas antes, motivado y con el 10% de apoyo de los miembros. Asambleístas del correísmo trataron a como dé lugar de que la sesión trate el tema omitiendo estos aspectos. Para ello, convocaron a los vocales de mayoría, quienes se excusaron de ir, y de minoría del Consejo de Participación y a postulantes que no obtuvieron los mayores puntajes. Pero evidentemente, si hay una denuncia que ha recibido el Parlamento ecuatoriano, es la obligación de la Asamblea tramitarla. En la mesa legislativa se reclamó que deben sesionar, pero sin atropellar procedimientos. Tenemos que ponernos, insisto, primero las medias y después los zapatos para poder hacer un trabajo honesto, ético y responsable. Al final, la sesión fue suspendida. El consejero de minoría del Consejo de Participación, Augusto Verduga, y los expostulantes Juan Falconi Puig y Alejandra Vivanco no pudieron referirse a supuestas irregularidades del proceso. Pese a este intento de la Revolución Ciudadana de empañar la designación del nuevo Contralor, esta autoridad de control será posesionada este martes en el Pleno de la Asamblea. Mauricio Torres estará en este cargo hasta noviembre del 2028. Javier Ceballos, Noticias 7. Bueno, hoy es un evento protocolario, como tal, la posesión. No es que necesitan votos para realizarla, simplemente se le convoca al nuevo Contralor y ahí entonces el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, lo oficializa en el cargo y ya puede comenzar a trabajar dentro de lo que es una de las instituciones más importantes para el control del gasto y el uso de los bienes públicos, de los recursos, de los presupuestos. De eso se trata, hacer exámenes, lo que hace la Contraloría en las diferentes instituciones para conocer si hay o no corrupción, y por eso es un cargo también que en los últimos años ha tenido mucha polémica por las presuntas irregularidades y en algunos casos ya sentencias de ejecutoriadas a los excontralores, quienes habrían recibido dinero de la corrupción para poder dar dictámenes favorables y permitir contratos millonarios entre el Estado y empresas privadas. Vamos a continuar, 7 de la mañana, 14 minutos, y diferentes bloques legislativos anticipan que no darán sus votos al correísmo para eventualmente censurar y destituir a la fiscal del Estado, Diana Salazar, por un presunto incumplimiento de funciones en un juicio político planteado este lunes por la bancada de la Revolución Ciudadana. Así que respeten a las personas que estamos aquí, presidente. La bancada de la Revolución Ciudadana planteó oficialmente en la Asamblea el inicio de un juicio político a la fiscal Diana Salazar por presunto incumplimiento de funciones. No solo que no ha precautelado la integridad de sus propios funcionarios, sino además en casos donde ha tenido que ver el narcotráfico, no ha tomado nada de decisiones, ni ha tomado ningún correctivo, ni nada por el estilo. La proponente de la interpelación aseguró que esto no condiciona con los socialcristianos ni con el bloque oficialista los votos del correísmo para la aprobación de futuros proyectos de ley que envíe a la Asamblea el presidente Daniel Noboa. No
lo pusimos ni como una tranca ni como un condicionamiento para ningún tipo de acercamiento con ninguna fuerza política ni nada por el estilo, no tiene nada que ver. Este anuncio activó posturas en diferentes bloques. Jorge Chamba del Movimiento Construye ratifica la postura del movimiento. ¿Cómo podemos hacer un juicio político con una mujer que ha sido transparente, una mujer que ha sido vertical? Vicente Tallano del Partido Social Cristiano precisó que la interpelación a la fiscal no tendrá el respaldo del partido. En el caso de la fiscal general del proceso de fiscalización, nosotros no lo compartimos. Ni tampoco los asambleístas de Gente Buena están en la línea del correísmo, así lo afirmó la legisladora María Teresa Pasquel. No era sorpresa porque sabemos que siempre van a buscar impunidad, siempre van a buscar amnistías. Ante todo esto, la fiscal Diana Salazar en la red social X publicó: finalmente, aunque de nuevo sin sustento, pudieron dar el primer paso en su desesperada búsqueda de impunidad, y solo sobre el terreno político, ya que ni las mentiras ni los inventos les funcionaron, y de nuevo no lo lograrán. Mi compromiso sigue siendo con la justicia. La Revolución Ciudadana respaldó el pedido de interpelación con los 51 votos de sus legisladores. Para una eventual censura y destitución de la titular del Ministerio Público, se necesitarán 70 votos. Javier Ceballos, Noticias 7. Muy bien, entonces así es como se encuentra la Asamblea Nacional. Lo que ya hemos escuchado entonces en la nota es que al parecer el Partido Social Cristiano, ADN, no votarían a favor del juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar. Aquí hay un proceso que se debe seguir y es primero que el Consejo de Administración Legislativa apruebe esta solicitud de juicio político, luego debe enviarla a la Comisión de Fiscalización. En la Comisión de Fiscalización también hay un proceso interno, se realiza luego un informe que podría o no recomendar el juicio político y este informe va a pasar al Pleno para conseguir los votos necesarios para enjuiciarla o no políticamente. Hay que recordar que Diana Salazar ya termina su periodo en la Fiscalía en el 2025 y ella no puede ser reelegida. Es el Consejo de Participación Ciudadana el que deberá realizar este concurso para poner un titular en la Fiscalía General del Estado. Recordemos incluso que ella estuvo desde el Consejo de Participación Transitorio, que no se la cambió, fue uno de los organismos que no se toparon cuando lideró el Consejo de Participación Julio César Trujillo. Leía la opinión de un analista político. Él mencionaba que el juicio político a la fiscal es el 9º en la cola. Un juicio político dura aproximadamente mes y medio y que de aquí hasta, si hacemos los cálculos, quizás en 2025 coincidiría con ya la salida de Diana Salazar y que no sería entonces lo más pertinente. Lo que sí hay que dejarlo muy en claro, Revolución Ciudadana, desde que inició la campaña y desde que ya se conocía quiénes eran sus asambleístas, dijeron, en nuestra agenda legislativa está el juicio político. Los demás partidos han dicho que no, incluso Egner Recalde, que es el segundo vicepresidente de la Asamblea, dijo, el juicio político a la fiscal no es lo más importante. Hay otras interpelaciones que deberíamos tenerle mucho más ojo porque hay otros ministros también involucrados en posibles juicios políticos, exministros. Así es, solo para complementar lo que tú has dicho, ¿por qué decimos entonces que hay a la cola 9 juicios políticos? Porque los juicios políticos se tratan según el orden de llegada. Sin embargo, la Comisión de Fiscalización en este momento ha pedido al Consejo de Administración Legislativa que dé un informe del estado de los juicios políticos, porque no saben hasta el momento cómo se va a actuar con todas estas solicitudes de juicio político que hasta el momento hay dentro de la Asamblea Nacional. Esto porque, por ejemplo, no existen los legisladores que interpusieron los juicios políticos, a ellos se les denomina interpelantes. Hay muchos interpelantes que no fueron reelegidos para este nuevo periodo de la Asamblea Nacional y es por eso que la Comisión de Fiscalización está pidiendo al Consejo de Administración Legislativa este camino, digamos, una guía para saber cómo actuar con todos los juicios políticos que estaban represados. Y un CAL que no está completo. Un CAL que no está completo. Muy importante porque les falta una vocalía. El día de hoy seguramente se elegirá, le debería pertenecer al movimiento Construye. No lograron los votos en la anterior sesión. En este momento nuevamente se va a proponer al mismo nombre para el movimiento Construye. Sin embargo, veremos entonces qué ocurre si es que ellos ocuparán entonces esta curul que aún está vacía.
Pero en este caso, la Comisión de Fiscalización, con el juicio a la petición, al juicio a Diana Salazar, también hay que decirlo que la presidencia de esta comisión está frente a los correístas. También eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Exactamente. 7:20. Y además, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, convocó a los 137 asambleístas a la sesión del Pleno para este miércoles a partir de las 16 horas. Esto con el fin de continuar con el juicio político al expresidente Guillermo Lasso, también quien es interpelado ahora por el presunto cometimiento del delito de peculado a raíz de supuestas irregularidades detectadas en un contrato firmado entre Flopec y la empresa Amazonas Tanker para el transporte de crudo. Recordemos que esta interpelación quedó suspendida por la aplicación de la muerte cruzada el pasado 17 de mayo. Luego de que concluya el debate, se convocará a otra sesión para votar por la censura y destitución del ex jefe de Estado, lo que requiere de 90 votos. Bien, ahora hay que recordar, ustedes saben que el juicio político en contra del ahora ya exmandatario Guillermo Lasso inició y se tuvo varios pasos que se siguieron, es decir, lo que ya decíamos, llegó al Consejo de Administración Legislativa, pasó por la Comisión de Fiscalización, fue al Pleno de la Asamblea, el presidente Guillermo Lasso ya ejerció su derecho a la defensa, los interpelantes ya presentaron sus pruebas de cargo y estábamos justamente escuchando el debate en donde ya habían participado 30 legisladores. Se cerró, es decir, se suspendió esa sesión y al siguiente día se declaró la muerte cruzada. Es por eso que esta nueva asamblea está retomando esa sesión que se quedó en suspenso y entonces faltarían algunos asambleístas de pronunciarse dentro del pleno porque había muchísimos que estaban ya, ellos tienen que ponerse en una lista, si así se quiere, para dar declaraciones en este tipo de debates. Había muchos más que estaban en esa lista, habrá que ver quiénes de ese periodo están en esta nueva Asamblea Nacional y que pueden dar sus declaraciones. Sin embargo, hay expertos que dicen que el presidente y el vicepresidente de la República no pueden ser censurados cuando ya han culminado su mandato. Es el caso entonces de Guillermo Lasso. Lo que sí ocurre con los ministros, con las carteras de Estado, que pueden ser censurados incluso después de que han culminado su periodo. El mejor ejemplo, Patricio Carrillo, exactamente, exministro del Interior, quien no pudo ocupar una curul pese a que la ganó en estas últimas elecciones para la Asamblea, porque él había sido censurado por el legislativo anterior. Pero ojo, también recordemos que hay otros ministros y exministros, mejor dicho, perdón, todavía me queda la palabra ministros y ya hace una semana que no lo son, quienes podrían enfrentar juicios políticos. Juan Zapata, exministro del Interior, Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, y no nos olvidemos que en el anterior periodo presidencial, Carrillo, ya mencionado, exministro del Interior, fue censurado y destituido simbólicamente, y Jimena Garzón, también exministra de Salud, ella también fue censurada en el periodo anterior. A ello se le suma el exministro de Transporte y Obras Públicas, que también estaba de acuerdo. Que podrían, es uno de los 9 procesos que hemos mencionado, es decir, podrían retomarlo, incluso, si mi memoria no falla, también por las protestas de junio, se está involucrando en juicios políticos a la ministra de la Mujer, y habrá que ver si también al exministro de Defensa. Eso habrá que revisar quiénes son los que están todavía y si continúan o no. Lo cierto es que cuando ya hablamos de esto de las censuras es más simbólico, pero que sí tiene los defectos de que no pueden reelegirse o volver a ocupar esos cargos aquellas autoridades que entonces han sido enjuiciadas políticamente. Bueno, entonces el día de mañana se esperaría que continúe el debate, también que se retome el debate para ver lo que ocurre con el expresidente Guillermo Lasso. 7:24, es momento de irnos a una pausa y el sistema de transporte de Metro de Quito comenzará a operar desde hoy. Al regresar, todos los detalles. Más información, amigos. El Metro de Quito empezará a funcionar parcialmente desde este martes 28 de noviembre mediante una fase de prueba para los usuarios que ya cuenten con una cuenta de la ciudad. En la siguiente nota, los detalles. Novedades del Metro de Quito. Este 28 y 29 de noviembre abrirá sus puertas únicamente para los ciudadanos que tienen su cuenta de la ciudad creada y vinculada a su cédula o tarjeta. Pueden movilizarse en el horario de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Así lo mencionó el gerente del Metro, Víctor Hugo Villacrés. Es importante decir que no se descontará del saldo que ustedes tienen durante sus 2 días. Durante el día martes y miércoles la gente podrá acceder entre las 6 y las 10 de la mañana y el objetivo también es revisar nuestros validadores, ver que todo
funcione perfecto, hacer pruebas ya en lo que tiene que ver con el tema de recaudación, de tal manera que nos preparemos de manera óptima para el 1 de diciembre. El objetivo es poder verificar el funcionamiento de las máquinas de recaudo, por lo que el jueves 30 de noviembre no se realizarán viajes y el 1 de diciembre iniciará la fase comercial como habían previsto a las 5:30 de la mañana. Estaciones, 16 trenes sobre rieles, 8 norte-sur, 8 sur-norte y por supuesto en el horario de las 5:30 hasta las 22:30. Esta es una noticia que emociona a algunos. Sí, utilizar de la mejor forma y que no se demore tanto y que todo funcione a la perfección. ¿A usted le sirve para movilizarse a su trabajo, a su domicilio? Por supuesto, nosotros venimos a hacer terapias acá en el centro, venimos desde el norte, entonces es muy importante tener este servicio rápido. Por otra parte, una de las preocupaciones del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, son los cortes eléctricos y el funcionamiento del metro. Este sistema cuenta con 4 subgeneradores para que funcione ininterrumpidamente. Nos han catalogado como un punto estratégico, al igual que lo son los hospitales públicos, en donde no existen cortes, no se quita la luz, digamos. Por otra parte, la ciudadanía continúa retirando sus tarjetas de la ciudad, la cual es uno de los métodos de pago para el uso del metro. Sin embargo, en horas de la mañana hubo intermitencia en el sistema por una actualización, según dijeron en un comunicado. Sin embargo, la atención se está dando de 8 de la mañana a 5 de la tarde en las 15 estaciones del metro para la creación de las cuentas y también la entrega de las tarjetas. Nosotros retiramos la nuestra e hicimos una primera recarga. Permítame su cédula, por favor. ¿De cuánto va a ser el valor de su recarga? Voy a hacer la recarga mínima de $3. Permítame, por favor. Perfecto, señorita usuaria, su tarjeta y su cédula de identidad que están vinculadas al sistema Metro de Quito. ¿Las recargas adicionales dónde se pueden realizar? Puede realizarla en cualquiera de las 15 estaciones, en las máquinas ATM, y a futuro se va a vincular con el banco para que pueda hacerlo vía transferencia. Manuela Bedón, Noticias 7. Parece indicar entonces que el día 1 de diciembre vamos a tener la tan anhelada y esperada inauguración del Metro de Quito. Parece, el viernes lo diremos, Meche, el viernes, sí. Bueno, porque hay que dudar de todo. Estas pruebas para las personas que ya tienen la cuenta, esta tarjeta de la ciudad, hoy y mañana. El 30 estará nuevamente cerrado para el 1 de diciembre, esta gran inauguración, una obra 10 años que hemos esperado, que nos ha costado muchísimo dinero, que la seguiremos pagando y que el llamado también es al cuidado, a la responsabilidad de los ecuatorianos, no solo de los quiteños, sino de todos los ecuatorianos que utilicen este gran servicio de transporte público que nos pone como en las grandes ciudades del mundo. Así es, hay que destacar incluso que esto va a ser un giro de 180 grados para lo que nosotros hemos conocido como transporte público aquí en el Ecuador, ni siquiera solo en la ciudad de Quito, sino en el Ecuador, porque la dinámica que se cumple dentro del Metro de Quito es muy diferente, es decir, acostumbrados a que uno coge en cualquier lugar, por ejemplo, una unidad de bus que ni siquiera hay paradas, que no sabes a qué hora va a llegar, que si te demora 5, 10, 20 minutos seguramente no lo tomas porque no llega, porque se atrasó o sin embargo porque no hay ni siquiera horarios. Esto va a cambiar con el Metro de Quito. Hay un horario, cada 7 minutos sale una unidad de cada una de las estaciones. Es por eso que usted va a tener muchísima más conciencia de a qué hora llegar a su destino. Y no solo eso, sino incluso el uso de herramientas tecnológicas para poder ingresar al Metro de Quito. Como tú dices, Mecho, importantísima que la gente haga conciencia, tome conciencia de este transporte público, de esta columna vertebral del transporte público para que se pueda cuidar y preservar en el tiempo. Y aprovecho para sumarme a los mensajes a la ciudadanía en el tema de los andenes. Ubicarse bien, comportarse bien. Pasa el tren y está el hueco por donde circula esta unidad, y uno se para en un andencito. No hay que acercarse mucho, hay que respetar las normas. Hay funcionarios, exactamente, ¿no? y están estos funcionarios que te dicen hasta este punto para evitar accidentes, porque recordemos que no estamos exentos a que suceda algo y lo que hay que evitar es justamente que pasen estos imprevistos. Por eso comportarse muy bien y sobre todo aprovechar que es un sistema de transporte que te permite en 35 minutos cruzar del norte, que es el Labrador,
hasta el sur, que es Quitumbe, en 35 minutos, cuando en vehículo usted puede demorarse entre hora y media, según el tráfico, hasta 2 horas. Incluso dependiendo del momento de la hora pico que se encuentre en la ciudad. Todo esto que acabas de mencionar por 45 centavos y 60 si es el sistema integral, si quieren con los alimentadores de municipales como es la Ecovía. Que eso va a durar aún, ¿no? En el momento será solo 45 centavos porque aún no está integrado todo el sistema de transporte. Señor Lautaro, le hemos ganado a Bogotá con el metro de Quito. Le hemos ganado a Bogotá, le hemos ganado a Lima también, que ellos tampoco tienen. Estamos al igual que Santiago de Chile, Buenos Aires y en Brasil, que también tienen metro, sobre todo en Sao Paulo, que son muy grandes y con varias líneas, pero ahí va de a poquito a poquito Quito y el Ecuador como tal, que igual le invitamos a la gente que nos está escuchando y nos está viendo en otras partes del país, venga a Quito y si nos visita. Como cuando ocurrió con el trolebús. Exactamente. Una excusa turística también para la capital, ¿no? Y que se inaugura el 1 de diciembre como parte de las fiestas de fundación de la capital. Pero saquen la tarjeta de la ciudad, porque sin eso no sirve, compañeros. Sin eso no se puede ir. Deben tener la cédula también. 7:33. Trabajadores y extrabajadores de Diario El Comercio se reunieron con la ministra de Trabajo para dar a conocer la situación laboral. Aquí se acordó avanzar con la conformación de un comité especial para viabilidad de sus peticiones. En la reunión con la nueva ministra de Trabajo, los colaboradores y ex colaboradores de Diario El Comercio le contaron que las irregularidades comenzaron en diciembre de 2020, cuando ya no pagaban conforme a la ley, y los 150 despedidos tampoco se les ha cancelado sus liquidaciones. Gran parte de los despedidos aceptó firmar acuerdos de pago por hasta 3 años y esos acuerdos se han irrespetado. Además, los 252 jubilados no han recibido sus pensiones patronales por más de un año y los 95 trabajadores activos no han cobrado sus sueldos por 7 meses. Hemos hecho denuncias en la Fiscalía por la retención ilegal de aportaciones al Seguro Social. Esta crisis hizo que desde febrero de este año el diario impreso circule solo los fines de semana hasta que en junio dejó de imprimirse y desde julio se dejó de publicar noticias en su página web. Ellos piden que no se vendan los bienes de Grupo El Comercio, pues sostienen que esa es su única garantía para cobrar lo que se les adeuda. Solo 5 de las 11 propiedades en Quito de Diario El Comercio están valoradas en $12,5 millones. Según el registro de la propiedad, San Bartolo, esa propiedad gigante de ahí, en la que trabajamos tantos años, tiene un costo de $10 millones. El pasado 6 de noviembre se formó un sindicato que está en espera de aprobación en el Ministerio de Trabajo y que el anterior ministro Patricio Donoso les dijo que daría trámite. Me dijo que había 0 conflictividad en el Ecuador. Y aquí está la verdad. No es verdad que exista 0 conflictividad. El conflicto cubre solucionar a 497 ecuatorianos. Entonces, tras conocer la situación del caso, se llegaron a varios acuerdos. Que vamos a hacer avanzar la inscripción del comité especial y del sindicato. La inspectora Daniela Mejía deberá dar seguimiento al caso. Tanto el comité de trabajadores así como las autoridades se reunirán el próximo jueves para avanzar con el proceso. Edison Saavedra, Noticias 7. 7:35, momento de una pausa, pero al volver en breve estará con nosotros Andrés Chan, director de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Hablaremos del TLC con ese país asiático, el evento de Expo China 2023. Esté pendiente de las fechas y detalles. Regresamos enseguida.